Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad es un placer estar aquí con ustedes, comunicándome con ustedes. Y bien, pues hoy vamos a iniciar, felicitarlos también por mantener su posición, por mantener la posición de estar aquí conectados. Muchas felicidades por eso. Y la verdad, hoy voy a estar yo con ustedes en un tema sumamente interesante. Un tema que te puede dejar una idea, un pensamiento, una visión incluso de lo que una identidad óptima es. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber lo que es una identidad óptima? Coloquen en el chat si a ustedes les gustaría saber lo que es una identidad óptima. Y con esto voy a irme un poco atrás. Hemos estado hablando en las últimas conferencias de lo importante que es de alguna manera, jugar el juego que tú quieres jugar. No solo eso, sino también la importancia de jugar un juego grande, un juego enorme. De hecho, la idea de vivir en zona verde o en zona dorada, o el hecho de estar viviendo en zona verde y zona dorada, tiene mucho que ver con el tamaño del juego que estás jugando, y no solo eso, tiene mucho que ver también con la identidad que estás vistiendo. O sea, así como hay juegos grandes y enormes, también hay identidades grandes y enormes. Ayer Raúl en alguna conferencia ponía un ejemplo, ¿no?, de lo que eran las diferentes identidades. Y verdaderamente la vida es un juego dentro de otro juego, dentro de otro juego. Sin embargo, hemos aprendido que es tan importante inspeccionar los juegos que estamos jugando, si verdaderamente es el juego que yo quiero jugar, pero entonces algo bien importante es ¿qué identidad estoy vistiendo yo en ese juego? ¿Qué rol? Un rol es una identidad. Entonces, ¿qué rol estoy jugando en ese juego? ¿Qué identidad estoy vistiendo? ¿Y qué tan grande es esa identidad? ¿Qué tan grande es ese rol que estoy jugando? Porque algo que me parece muy interesante es, podemos estar dentro de un juego muy grande, pero dentro de un juego muy grande también podemos estar vistiendo una identidad muy pequeña. Entonces, los niveles de felicidad, los niveles de armonía, de plenitud, definitivamente están relacionados al tamaño de tu juego y al tamaño de tu rol o de tu identidad que estás vistiendo. Si queremos estar en zona verde o zona dorada, bueno, entonces estaríamos pensando en un juego grande que yo decidí, ¿sí? Un juego que yo decidí jugar, un juego grande, pero también me aseguro de estar vistiendo una identidad grande para ese juego grande. Y ahorita vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un gran pianista no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Lleva años de práctica, años de estudio, años de disciplina, de entrenamiento, ¿sí? Entonces, esa persona está practicando el piano, estudiando, entrenando, y llega el momento en que da su concierto, ¿sí? Dependiendo del tiempo que le haya tomado desarrollar esa habilidad, y entonces puede dar su concierto después de haber acumulado mucho conocimiento, habilidad, destreza, ¿sí? Disciplina, entrenamiento. Entonces, en un juego, vamos a poner otro ejemplo, un juego del béisbol. El juego del béisbol es un juego grande. Sin embargo, tú pudieras ser dentro del juego de béisbol, pudieras ser el conserje, ¿sí? Que sería una identidad pequeña. También pudiera ser alguien en ese mismo juego del béisbol,
alguien que está vendiendo algo, ¿no? No sé, hot dogs, refrescos, etcétera, que no deja de ser una identidad pequeña. Pero ¿qué tal si eres ya un jugador del equipo de béisbol? Esa es una identidad más grande. ¿Y por qué no pensar que puedes ser el jugador estrella de ese equipo de béisbol? Estaríamos hablando de una identidad mayor. Pero también pudiera ser el dueño de ese equipo de béisbol. ¿Sí? Estamos hablando de tamaños de identidades. En un juego grande puedes estar vistiendo una identidad pequeña. También puede ser alguien que está jugando una identidad muy grande en un juego grande. Vamos a poner otro ejemplo. Y pudiera ser en un juego de negocios, ¿sí? De mercadeo en red. En un juego de negocios de mercadeo en red, tú puedes ser o podrías ser una persona que va ingresando, ¿sí? Que le podríamos llamar un novato. Y bueno, aunque el juego de mercadeo en red es muy grande, porque puede ser un juego que puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel internacional. El juego es grande. Sin embargo, una persona que va ingresando, bueno, todavía su nivel de conocimiento no es tan grande y entonces ese novato tiene una identidad pequeña. En ese mismo juego de mercadeo en red, puede ser que ese novato a través de los años haya acumulado mucho conocimiento, habilidades, destrezas, disciplina, entrenamiento, y entonces haya logrado llegar a ser, no sé, un director de ese juego de mercadeo en red. Ya es una identidad más grande, ¿sí? Pero ¿qué tal si ese mismo novato acumuló por varios años conocimiento y habilidades y entonces llegó a ser un máster o un nivel de cualquier otro juego de mercadeo en red, un nivel que no sé cómo le llamen, de los niveles mayores, ¿no? Entonces, nivel, no sé, he escuchado a veces que platino, que oro, que diamante. Entonces, ahí estamos hablando de que esa persona, bueno, entró vistiendo una identidad pequeña, pero acumuló tanto conocimiento, fue tan disciplinado, tantas destrezas y habilidades que lo llevaron a transformarse, ¿sí?, en una identidad mayor. Entonces, en un juego grande, tú puedes estar vistiendo identidades muy pequeñas y a veces te puedes quedar vistiendo identidades muy pequeñas en un juego que te puede ofrecer miles y millones de posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este tema? Este tema se trata de ¿a cuántos de ustedes les gustaría saber lo que es una identidad óptima? Coloquen ahí, coloquen en el chat. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber lo que es una identidad óptima? Porque recordemos que las identidades óptimas nos llevan a vivir una vida óptima, una vida en zona verde, una vida en zona dorada, si yo estoy vistiendo una identidad óptima. También vamos a recordar que en algún momento hemos escuchado esto, ¿no? Cualquier juego es mejor que ninguno. Entonces, a veces nos conformamos por tal de tener un juego con una identidad muy pequeña, cuando muy probablemente tu capacidad, tus habilidades, tu conocimiento y tu potencial sobre todo sea mucho mayor, ¿ok? Entonces, como todo en la vida todo es gradiente o gradual o en escala, ¿sí? Hablamos de que no se puede construir una identidad de un pianista profesional de la noche a la mañana. Se requiere tiempo de desarrollar habilidades y conocimiento. Aquí es algo similar. Para transformarte en una identidad óptima, ¿sí?, se requiere eso. Pero vamos a ver qué es una identidad óptima, ¿sí?
y viene precisamente en escala, ¿sí? En gradiente. Entonces, vamos al nivel número 1 de lo que sería una identidad óptima. Y a esta identidad óptima número 1 se le llama educador promotor. Educador promotor. ¿Qué es un educador promotor? Un educador promotor es mucho más que un vendedor, ¿sí? Es alguien que crea futuros brillantes para su organización. En pocas palabras, es alguien que ha desarrollado tal nivel de conocimiento, de habilidades, de destrezas, y este conocimiento puede ser en un área, en un tema, puede ser en un producto o puede ser en servicios diferentes, pero al final de cuentas, esta persona tiene, ¿sí?, conocimiento, habilidades, destrezas en un tema, en productos, en servicios, que eso le permite de alguna manera crear futuros brillantes. Por supuesto, es un muy buen vendedor, pero no está vendiendo solo para él. O sea, no está usando esta habilidad de las ventas solo para él. Usa la habilidad de las ventas para que le vaya bien a toda su organización, no solo a él, ¿sí? Entonces es mucho más que un vendedor. Está creando, de alguna manera, futuros brillantes. Tiene también un buen nivel de influencia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en una identidad óptima, desde el nivel número 1, ¿sí?, para hacer una identidad óptima, estamos hablando de que ya son personas que están con un nivel importante de conocimiento, destrezas, habilidades, en productos, en servicios, en un tema, pero ojo, no lo usan solo para ellos. Lo usan para las personas que están en su organización, para crear futuros más brillantes en su organización, para darle mucha luz a las personas que están ahí. Venden, sí, pero venden para el bien de ellos y el bien de la organización, el bien de todos, ¿sí? O sea, ya empieza aquí el principio de el mayor bien para el mayor número de personas, ¿sí? Entonces, bien, este es la primera escala o el nivel número 1 en identidades óptimas. Entonces, nos vamos a ir al número 2. Número 2. El número 2 es alguien que, de ser un educador promotor, se convierte en un ejecutivo. Un ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre un educador promotor y un ejecutivo? Esta palabra la hemos estado usando mucho últimamente, ¿sí? Pero el ejecutivo, bueno, tiene una posición de autoridad, es una posición de mucho más responsabilidad. Entonces, tiene las habilidades que tiene, por supuesto, el educador promotor. También crea futuros brillantes, o sea, tiene todas estas habilidades, ¿sí? De ser mucho más que un vendedor, de estar buscando el futuro brillante para su organización, pero tiene una posición de mayor autoridad, mucha más responsabilidad. Son ese tipo de personas con un nivel de concentración excelente, que no se distraen, que no postergan, que no cancelan. En pocas palabras, son personas, esas personas que hacen que las cosas sucedan. O sea, se aseguran de que las cosas sucedan. Si tienen una meta, mueven cielo y tierra para cumplir esa meta, para lograr ese resultado. O sea, ellos saben, ¿sí?, que aunque tienen organizaciones grandes, pero ellos saben que depende, ¿sí?, el resultado de mucho de lo que ellos hacen. Por eso ellos se encargan de que las cosas sucedan. En pocas palabras, la diferencia entre un educador promotor y un ejecutivo es la habilidad de liderazgo.
Esa es la diferencia, ¿sí? Y vamos en escala, apenas vamos en la número 2, ¿sí? En la escala número 2 de qué es una identidad óptima. Porque hemos escuchado tanto identidades óptimas, pero entonces debemos de saber cuál es una identidad óptima. Entonces, llevamos aquí el número 2. Entonces, ese ejecutivo es una posición de mayor responsabilidad, es una posición que de alguna manera demanda mucho enfoque, mucha concentración para que de alguna manera se logren las metas, se logren los resultados. Ahora, son personas, por supuesto, que llevan mucho desarrollo personal, porque cuando estamos hablando de liderazgo, se requiere desarrollo personal, ¿sí? Bien, entonces este es el número 2 en identidades óptimas, en escala de identidades óptimas. Vámonos al número 3. Número 3 sería el artesano maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un educador promotor o alguien que ya subió al siguiente nivel y que ya es un ejecutivo y se quiere convertir en un artesano maestro? ¿Qué tendría que hacer para que ese ejecutivo pase a ser, en la escala de las identidades óptimas, un artesano maestro? Bueno, lo que tendría que hacer es que todas estas personas, lo primero que saben es identificar cuáles son y cuáles han sido las acciones exitosas que han llevado a esa empresa al éxito. Las identifican muy bien, pero no solo las identifican, sino que las documentan, las recopilan, o sea, recopilan sus acciones exitosas. Saben muy bien qué es lo que les ha funcionado en el pasado, qué es lo que les está funcionando en este momento. Obviamente también saben qué es lo que no les funcionó para hacerlo a un lado, pero empoderan esas acciones exitosas, o sea, las hacen mucho más veces. Y no solo eso, se aseguran de que su organización las conozca, o sea, conozca cuáles son las acciones exitosas que en el pasado han dado resultado y cuáles son las acciones exitosas que en este momento están dando resultado. Se aseguran de que las conozca su organización y también se aseguran de documentar, se aseguran de estar recopilando esas acciones para que esa compañía en el futuro continúe creciendo. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más grandes de la humanidad? Ok, antes de eso me voy a ir a un negocio familiar de 20 o 30 años. En ocasiones lo que sucede es que hay empresas familiares muy exitosas, pero de repente en esas empresas es solamente una persona la que tiene todo el conocimiento, la que sabe desde cómo inició su negocio, qué acciones hizo para lograr el éxito, pero es solamente esa persona que las conoce. Probablemente nunca documentaron las acciones exitosas, probablemente nunca las recopilaron y en pocas palabras el conocimiento recae solamente en una persona. La pregunta es, ¿qué va a pasar o qué va a suceder cuando esa persona, o sea, no esté? Si no están recopiladas o documentadas las acciones que llevaron a esa empresa a crecer, ¿sí? Y si esa persona ya no está, entonces esa compañía o esa empresa puede colapsar. Y lo peor del caso es que para volver a empezar, pueden empezar de ceros, porque no hay ese conocimiento recopilado, no hay ese conocimiento documentado. Entonces, la diferencia entre el educador promotor y el ejecutivo es precisamente esta habilidad, enorme habilidad, primero de identificar las acciones exitosas del pasado, del presente, y después la habilidad de documentarlas.
¿sí? De recopilarlas para que ese conocimiento pueda seguir ahí. Miren, las mayores pérdidas de la humanidad han sido de conocimiento, las mayores, ¿sí? Y no hablo solamente de pérdida de conocimiento como este caso de la empresa familiar, que ha habido miles de casos así, y se pierde el conocimiento y tienen que empezar de ceros. No, me refiero también a cataclismos, a catástrofes en el mundo, inundaciones, etcétera, que han pasado y que con ellas se ha perdido muchísimo conocimiento. Entonces, imagínense, es como si ustedes ya descubrieron la manera de ir a la luna y de repente todo ese conocimiento, esa investigación, esas acciones, de repente desaparecen, ¿sí? Y puede ser por algo natural. Entonces, las peores pérdidas en la humanidad han sido siempre de conocimiento, porque eso nos lleva a empezar de ceros. Lo que ya se había descubierto, lo que ya se había avanzado, lo que ya podemos simplemente continuar cuando el conocimiento ya no está. Eso nos obliga a empezar de ceros otra vez. Imagínense el tiempo que se retrocede. Sí, es mucho tiempo, muchos años. Entonces, esta es la diferencia enorme de un artesano maestro, esa habilidad de identificar las acciones exitosas, pero también de documentarlas, ¿bien? Y tenemos otros dos niveles. Identidades óptimas. Educador promotor, ya crea futuros brillantes. Ejecutivo, hace que las cosas sucedan, cumple sus metas. Artesano maestro, todas estas más identifica las acciones exitosas, las documenta, las recopila, ¿sí? Bien, y nos vamos a un punto número 4, que aquí sí ya viene el líder. Entonces, de educador promotor pasamos a ejecutivos. El ejecutivo pasa a ser un artesano maestro en la escala de las identidades óptimas, y el artesano maestro pasa a ser un líder. ¿Cuál es la diferencia de todas estas identidades óptimas a ser un verdadero líder? Bueno, el líder tiene todas estas habilidades, las del educador promotor, las del ejecutivo, ¿sí? Las del artesano maestro. O sea, su nivel de conocimiento es mucho mayor. Las acciones que ejecuta, la mayoría de las veces son acciones correctas, pero tiene una habilidad que es la que diferencia de todas las demás. Y es que, bueno, antes de decirles cuál es, voy a hacer una pregunta. En un auto, ¿sí? Donde van 4 personas, el que conduce y 3 personas más. ¿Quién es el líder ahí? Escribe en el chat. ¿Quién es el líder en ese auto? ¿El que conduce o alguien más? ¿Quién es el líder? El que conoce el camino. Y en muchas ocasiones no es el conductor. Entonces, el líder es el que conoce el camino. ¿Qué se requiere para ser un líder? Bueno, que conozcas el camino. Eso es lo que se requiere. Aparte de todo lo que ya hablamos, de todo tu nivel de conocimiento, de todas las acciones correctas. Ahora, tiene una habilidad el líder muy especial, y es la habilidad de percibir, ¿sí? Esta habilidad está completamente relacionada con estar presente. La calidad de tu percepción siempre tiene que ver
con la calidad de tu presencia. Entonces, estamos hablando de que el liderazgo, definitivamente, esta habilidad de estar presente es sumamente importante, en el tiempo más importante, ¿no? Aquí y ahora. Bien. Y nos vamos a un quinto nivel en las escalas de las identidades óptimas. Y esta quinta identidad óptima, o en el quinto nivel, sería un líder óptimo. ¿Cuál es la diferencia entre un educador promotor, un ejecutivo, un artesano maestro o un líder a ser un líder óptimo? Bueno, el líder óptimo tiene todas estas habilidades de las que ya hablamos, más una habilidad, se puede decir, excelsa. ¿En qué? En el manejo con las personas o en el trato con las personas. El líder óptimo abarca todo lo que ya dijimos, más la habilidad del manejo con personas o trato con personas. Pero ¿cómo se demuestra el líder óptimo? ¿Cuáles serían los resultados de un líder óptimo? Si yo quiero saber si yo soy un líder óptimo, ¿en qué se nota? ¿En qué se nota si verdaderamente tenemos o no esa tremenda habilidad del manejo con personas, del trato con personas? Muy simple. El líder óptimo sabe transformar el conflicto en armonía. Cuando vemos a una organización expandiéndose y creciendo, ahí hay un líder óptimo. Un líder que sabe transformar el conflicto en armonía. Cuando hay armonía en una organización, en una empresa, en un negocio, en tu familia, el poder fluye. Los resultados fluyen, los resultados se dan. Cuando hay conflicto, el poder se detiene. El colapso inicia. Entonces, cuando estamos viendo una organización que no está creciendo, una organización que lo que nosotros estamos viendo es más caos y confusión que crecimiento, bueno, ahí estamos notando que hay un líder no tan óptimo. Pero cuando estamos viendo una organización que se está expandiendo, que está creciendo, independientemente de cualquier situación, ahí hay un líder óptimo. Un líder que de alguna manera está ayudando a transformar los conflictos en armonía. Y miren, es muy simple de entender. Cuando hay armonía, esa habilidad número 1, que en alguna ocasión hablamos también, que es la concentración, el enfoque, fluye. O sea, cuando hay armonía, tienes muy claro lo que quieres hacer, la meta que quieres lograr, y estás buscando muchas maneras de lograrlo y lo logras. Cuando hay conflicto, ¿a dónde crees que se va tu atención? En lugar de estar en esa meta que quieres cumplir, en ese crecimiento que quieres lograr, en esa expansión, más si estamos hablando de un tiempo de cambios y un tiempo de retos, ¿en dónde creen que se queda su atención cuando hay conflictos? Ahí, en el conflicto. Entonces viene el desenfoque, ¿sí? El estar distraído. ¿Y eso a dónde nos lleva? Definitivamente, o sea, nos lleva a no cumplir metas, no cumplir resultados, pero no solo a eso, porque cuando hay conflicto puede haber un colapso, o sea, algo mayor. Entonces, estas son las 5 escalas, ¿sí?, en las identidades
óptimas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para estar vistiendo una identidad óptima, se requiere un juego grande. También se requiere vestir un rol o una identidad grande. Todas estas identidades óptimas, si ustedes ya se dieron cuenta, tienen mucho que ver con el mayor bien para el mayor número de personas. No trabajan solo para ellos, trabajan para ellos y para todas las personas que están en su organización, alrededor, en su medio ambiente. Están buscando siempre la manera de ser más útiles a los demás. Entonces, espero que haya sido de mucha utilidad. Es un tema sumamente interesante y qué importante es saber qué es una identidad óptima. Qué importante es saber que puedes estar incluso, tener la oportunidad de estar en un juego enorme y probablemente vistiendo una identidad muy pequeña, cuando tu potencial puede ser el jugador estrella de ese juego. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias por estar aquí. Soy Concepción Gómez y manténganse y síganse manteniendo conectados a Mañanas Poderosas. Gracias y hasta pronto.